hacer una propuesta de modificación el senador Martí Batres Guadarrama a los artículos 4, propone modificación, adición de un artículo transitorio del Grupo Parlamentario de Morena hasta por 5 minutos. Muchas gracias. He presentado una reserva en el cuarto párrafo de la minuta, porque el texto que nos mandan dice: el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. La reserva que planteo modifica el texto para que quede de la siguiente manera: el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública. Punto. Y agrega un cuarto transitorio que dice lo siguiente: el sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública se implementará bajo el principio de progresividad, dando prioridad a las y los que se encuentren en condición de pobreza. De tal manera que en el texto sustantivo de la Constitución no se establece una priorización a partir de la línea de pobreza, sino que se establece un derecho universal para todos los estudiantes de todos los niveles escolares de educación pública. Esta propuesta la presento por las siguientes razones. Primero, porque aludir a una línea de pobreza en la Constitución mantiene en los órganos gubernamentales el control de decidir quién accede a un beneficio social. Dos, porque las líneas de pobreza no son objetivas, varían en el tiempo y en el espacio. Tres, por ejemplo, según el método de medición integral de la pobreza que se utiliza en la Ciudad de México, el 54% de los habitantes están en la pobreza, pero según el Coneval, solo el 25% de los habitantes está en la pobreza. Luego entonces, 4, la línea de pobreza del Coneval, que es la que se utiliza a nivel federal, es muy baja y deja fuera prácticamente a la mitad de los pobres. 5, en un país en el que se considera no pobre a solamente el 19% de la población, la única forma de llegar a todos los pobres es a través de políticas universales. 6, porque la educación pública es por excelencia el servicio universal, está abierto a todas las clases sociales. 7, porque determinar becas por criterios socioeconómicos o académicos genera segregación o reproduce las desigualdades. 8, porque las becas universales fortalecen la cohesión social, la solidaridad y la mezcla de las clases sociales. 9, porque en la Ciudad de México, tanto la beca Prepa-Sí, que realizó el gobierno que encabezó Marcelo Ebrard, como la beca actual del gobierno de la ciudad que encabeza Claudia Sheinbaum, mi primera beca, han sido becas universales. 10, porque el artículo 1 de la Constitución establece el criterio de derechos humanos y los derechos humanos son universales e indivisibles. Finalmente, quisiera señalar lo siguiente: aprobar esta reforma es un gran paso. Por cierto, implica un mensaje solidario
en esta coyuntura por el impacto social negativo que tendrá la pandemia del coronavirus. Y por cierto, a propósito de la propuesta del ingreso ciudadano universal, aprobar esta reforma del cuarto constitucional que se va a aprobar hoy significa un paso concreto hacia el ingreso ciudadano universal que ya debatiremos en su momento con las bases presupuestales y políticas necesarias. Sin embargo, hago esta propuesta de reforma para que conste en el diario de los debates. Hoy es importante que aprobemos la reforma en los términos en que se ha enviado al Senado, para que ya no se regrese a la Cámara de Diputados y se pueda aprobar más rápidamente en los congresos locales. Pero dejo este texto como precedente para una reforma posterior que tendremos que realizar para que el derecho a las becas en todos los niveles de educación superior quede como un derecho completamente universal, así como es la educación pública en México, que es totalmente universal, abierta a todos los sectores de la sociedad mexicana. Y pido en su caso que los elementos aquí expuestos se puedan contemplar para la exposición de motivos final de la reforma al cuarto constitucional. Muchas gracias por su atención.